Bajo perfil book. Bajo perfil. Capítulo 1. Los preparativos. Era una mañana de principios de primavera cuando Ana abrió un cajón que no tocaba desde hacía años. Dentro encontró un puñado de fotografías descoloridas, cartas y un pasaporte vencido que aún conservaba el sello de salida de España. Aquel cajón guardaba los restos de una vida que dejó atrás hace 36 años, cuando huyó de Barcelona con su hijo de apenas 3 años. Había pensado en este viaje muchas veces, pero siempre había una excusa: el trabajo, la familia, el miedo al pasado. Ahora no quedaban más excusas. Barcelona la llamaba no solo para recorrer sus calles y disfrutar de su cultura, sino para cerrar la puerta que había dejado medio abierta y recuperar las fotografías y recuerdos de su juventud, aquellos que no pudo llevar consigo aquella noche apresurada. En los días previos a su decisión, Ana había soñado con Barcelona, su Rambla bulliciosa, las fachadas modernistas que la fascinaban y los aromas de pan recién horneado en los mercados. Pero también soñó con aquella estación de tren, donde dejó atrás tanto más que un país. Es hora, Se dijo, mientras acariciaba una pequeña foto de su hijo, entonces un niño, ahora un hombre. Durante las semanas siguientes, Ana empezó los preparativos. Decidió que su viaje sería en junio, cuando el clima era amable y la ciudad vibraba con vida. Al organizar sus cosas, le invadieron emociones encontradas: nostalgia por lo que dejó, temor por los fantasmas del pasado y una determinación férrea de enfrentar lo que antes no había podido. Los recuerdos. Mientras Ana revisaba viejas cajas, encontró una carta que su antigua amiga Clara le había enviado poco después de su llegada a París. Era un mensaje breve, pero contenía palabras de ánimo que en su momento le dieron fuerza para empezar de nuevo. El contacto. Decidió llamar a su exmarido, con quien había mantenido un contacto distante a lo largo de los años. Sabía que él aún tenía las fotografías de su familia. La conversación fue breve y formal. Él parecía sorprendido, pero accedió a entregarle los recuerdos y iba a recogerlos personalmente. Ese pequeño detalle hizo que el viaje tomara un matiz más personal y definitivo. La lista de pendientes. Ana empezó a planificar cada detalle de su estancia, los lugares que quería visitar, las personas que esperaba reencontrar y los objetos que quería traer de vuelta. Pero también incluyó un espacio en blanco en su planificación, sabiendo que la vida siempre tiene sorpresas. A medida que se acercaba la fecha, Ana notó que los días eran más largos y las noches más cortas, porque el sueño le era esquivo. Se preguntaba si este viaje sería un cierre o una apertura a nuevas emociones. ¿Qué sentiría al reencontrarse con aquel hombre que una vez amó, pero que no había sabido ser el compañero que necesitaba? ¿Qué le diría al ver sus fotos después de tantos años? Decidió llevar un diario para plasmar esos pensamientos. Cada noche escribía una página, como si con cada palabra se liberara un poco más de la carga que llevaba consigo. No sé cómo será mi regreso, Anotó un día. pero sé que será mío. Al final del primer mes de preparación, Ana tenía todo listo: su pasaporte renovado, los billetes comprados y una maleta lista para llenarse de más recuerdos que cosas materiales. Sin embargo, el verdadero desafío no estaba en los preparativos prácticos, sino en preparar su corazón para lo que estaba por venir. Ana se levantaba cada día con una mezcla de emoción y vértigo, como si el tiempo se hubiera detenido y avanzara a la vez. Preparar este viaje no era solo una cuestión de empacar ropa o reservar vuelos, era abrir puertas que habían estado cerradas durante décadas.
Cada detalle del plan era una hebra que tejía entre su presente y aquel pasado que nunca dejó de latir en su corazón. Ana sabía que este viaje sería un desafío emocional. Durante sus caminatas matutinas se obligaba a meditar, a despejar su mente. Sus pensamientos la llevaban una y otra vez a aquella joven madre de 34 años que tomó la decisión de huir con lágrimas en los ojos y su hijo en brazos. No fuiste cobarde. Se repetía frente al espejo. Elegiste sobrevivir y proteger lo que más amabas. Para reforzar su fortaleza, retomó la lectura de libros que siempre la habían inspirado, entre ellos un pequeño volumen de poesía que guardaba en su mesa de noche y que le hablaba de resiliencia y esperanza. Uno de sus versos favoritos decía: las raíces del pasado sostienen el árbol del presente, pero las ramas deben crecer hacia el cielo. Ana también encontró refugio en su espiritualidad. Cada domingo asistía a misa, no tanto por religión, sino por el consuelo de escuchar palabras que la conectaban con algo más grande que ella misma. En sus oraciones no pedía claridad ni respuestas, sino fortaleza para enfrentar lo que fuera que este viaje le deparará. Una tarde encendió una vela en memoria de su madre, quien siempre había sido su brújula. ¿Qué pensarías de mí ahora, mamá? Se preguntaba, y aunque no había respuestas, sentía una paz que la acompañaba en esos momentos de reflexión. A pesar del tiempo, Ana no podía ignorar los latidos acelerados de su corazón cada vez que pensaba en aquel hombre que había sido una parte tan importante de su juventud. No se trataba de amor romántico en el sentido tradicional, sino de un cariño profundo, de un vínculo que, aunque frágil, nunca se rompió del todo. Se preguntaba cómo sería volver a verlo. ¿Habría cambiado? ¿La miraría con la misma calidez de antaño? ¿O el tiempo habría endurecido su mirada? Recordaba los momentos felices, las canciones que escuchaban juntos y cómo él solía tomar su mano cuando paseaban por las calles de Barcelona. Sin embargo, también recordaba las promesas rotas, las oportunidades perdidas y cómo él no pudo o no quiso ser el hombre que ella necesitaba en aquel momento. El pasado es un lugar para visitar, no para quedarse. Se dijo, como si intentara convencer a su corazón de no aferrarse demasiado. Mientras seleccionaba qué llevar en su maleta, Ana se detuvo en un cajón donde guardaba pequeños recuerdos, un pañuelo bordado por su madre, un collar que había sido un regalo de su padre y una libreta de notas donde escribía fragmentos de su vida. Decidió llevarlos consigo, no porque fueran necesarios, sino porque eran un ancla a su esencia. También incluyó una fotografía de su hijo cuando era pequeño. Esto es para recordarte por qué lo hice, pensó, mientras la colocaba con cuidado entre las páginas de un libro. El día antes de partir, Ana se tomó un momento para escribir una carta. No era para nadie en particular, sino para ella misma. En el papel plasmó todos los miedos, las esperanzas y los deseos que llevaba consigo. Cerró la carta con estas palabras: voy a cerrar una puerta, pero no para olvidarme de lo que hay detrás. La cierro para caminar hacia adelante con más fuerza y más paz. Este viaje no es solo para recuperar fotografías, sino para recuperar una parte de mí que dejé atrás. Estoy lista. Dobló la carta y la guardó en su bolso. Sabía que la leería de nuevo, quizás en el avión o quizás en una noche solitaria en Barcelona, cuando el peso de los recuerdos se hiciera más fuerte. En esos 2 meses, Ana pasó de la duda a la convicción. Comprendió que este viaje no era solo un acto de nostalgia, sino una declaración de valentía. Era su manera de honrar lo vivido,
de perdonar las heridas y de celebrar el amor que construyó en los años que siguieron. Finalmente llegó el día. Mientras cerraba la puerta de su casa, respiró hondo y dejó que una sonrisa iluminara su rostro. Vamos allá. Murmuró para sí misma. El avión aterrizó en el aeropuerto del Prat al atardecer, cuando el cielo de Barcelona se pintaba con tonos anaranjados y dorados que le recordaban por qué esta ciudad había sido su hogar una vez. Ana bajó del avión con el corazón latiendo rápido. La brisa cálida de junio acarició su rostro, trayéndole un murmullo de bienvenida. El taxi que la llevó a su hotel en el Eixample recorrió calles que le parecían familiares y desconocidas al mismo tiempo. Observó las fachadas modernistas, las pequeñas tiendas que se entremezclaban con cafeterías y los balcones adornados con flores, símbolos de la vida cotidiana que siempre había amado de Barcelona. Cuando llegó a su hotel, dejó la maleta y salió casi de inmediato. No quería perder un solo momento. Decidió comenzar su reencuentro con la ciudad caminando por el Port Vell, el puerto que había sido su refugio en días de incertidumbre y alegría. El puerto estaba más moderno que en sus recuerdos, con paseos marítimos amplios y salpicados de turistas, pero en su esencia seguía siendo el mismo: el olor a sal marina, las gaviotas planeando sobre los barcos y el sonido del agua acariciando los muelles. Ana caminó despacio, dejándose llevar por las memorias. Se detuvo en un punto donde solía esperar a que terminara el paseo del pastor alemán, que cuidaba como parte de su trabajo. Recordaba cómo el perro la miraba con ojos inteligentes, como si entendiera más de lo que decía. Ese trabajo había sido su salvavidas, un pequeño ingreso que le permitió sostenerse en la ciudad. Cerró los ojos un momento y casi pudo sentir la correa del perro en su mano. Siempre le gustaba este punto del paseo. Pensó con una sonrisa melancólica. Recordaba cómo el perro se detenía a olfatear el aire, mirando el horizonte con una intensidad que siempre la sorprendía. Quizás también estaba buscando algo que había perdido, Se dijo. Siguiendo su recorrido, Ana llegó a un pequeño bar que para su sorpresa seguía en pie. La fachada había cambiado, pero al acercarse reconoció el aroma inconfundible de los Frankfurts y la cerveza helada que tanto disfrutaba en su juventud. Entró y la nostalgia la golpeó con fuerza. Pidió lo de siempre: un Frankfurt con mostaza y una cerveza clara. Se sentó en una mesa junto a la ventana, desde donde solía observar a las personas pasar mientras se deleitaba con su sencillo banquete. En aquellos días esa pequeña comida era un lujo que se permitía de vez en cuando, un premio por las largas jornadas de trabajo. Recuerdo que siempre me decía que este era mi momento para soñar. Pensó mientras mordía el Frankfurt. La primera vez que comió allí fue tras un día particularmente difícil, pero ese sabor le había devuelto la alegría. Ahora, sentada en el mismo lugar, sintió que el pasado y el presente se fusionan en un abrazo reconfortante. Después de comer, se dirigió a un banco frente al mar, uno de sus lugares favoritos. Allí solía sentarse durante las tardes libres con un paquete de postales y sobres, escribiendo cartas para sus familiares y amigos en Colombia. Recordaba cómo describe Barcelona con detalle: sus calles vibrantes, la belleza de las Ramblas y las esperanzas que albergaba mientras intentaba construir una vida mejor para ella y su hijo. Sacó un cuaderno que había traído consigo y comenzó a escribir. No era una carta esta vez, sino pensamientos que fluían libremente. Hoy he vuelto al mar, al lugar donde me sentaba a escribir cuando aún no sabía cómo sería mi futuro.
Aquí soñaba con un hogar seguro para mi hijo, con un lugar donde ambos pudiéramos crecer. Hoy escribo desde el otro lado de los sueños, habiendo cumplido, pero con el corazón lleno de preguntas. ¿Qué me traerá este viaje? ¿Qué puertas abrir al mirar hacia atrás? Las palabras fluían con facilidad, como si el mar mismo le dictara qué escribir. Al terminar, guardó el cuaderno y se quedó observando las olas, dejando que la brisa despejara su mente. En su segundo día en Barcelona, Ana se dirigió a la Sagrada Familia, un lugar que no había visitado desde aquella primera vez, hace más de 40 años. En aquel entonces fue su amado quien la llevó de la mano. Recordaba con claridad cómo él describe cada detalle de la iglesia. Las torres que se alzaban hacia el cielo, las esculturas que parecían contar una historia en cada piedra, y la luz que se filtraba por las vidrieras, pintando el interior con colores mágicos. Mientras recorría el lugar, se preguntó si él había vuelto a visitarla alguna vez después de que ella se marchó. La idea de que él también pudiera haber estado allí, observando las mismas vidrieras, le llenó el corazón de una extraña mezcla de tristeza y esperanza. Al llegar al altar, se detuvo por un largo momento. Cerró los ojos y recordó la sensación de su mano en la de él, la manera en que su voz le hablaba con ternura. Fue amor, susurró para sí misma. Fue amor. Aunque no pudo ser, cada lugar que visitaba era un encuentro con su versión más joven. Sentía que estaba completando un rompecabezas que había quedado incompleto durante demasiado tiempo. No sabía lo que encontraría al final de este viaje, pero estaba segura de que cada paso que daba la acercaba un poco más a la paz que buscaba. Vivir en el barrio gótico era como estar en el corazón palpitante de la historia de Barcelona. Ana recordaba perfectamente esas calles estrechas de adoquines, llenas de secretos y leyendas, donde cada esquina parecía contar una historia. Había llegado allí cuando era una joven madre, buscando una vida mejor, y pronto se enamoró de ese rincón, de la ciudad. Cada mañana, Ana recorría el barrio con fascinación. Las fachadas de los edificios, desgastadas por el tiempo, tenían un encanto único. Adoraba el sonido de los músicos callejeros tocando violines y guitarras bajo los arcos de piedra. A menudo se detenía frente a la Plaza Sant-Jaume, observando a los turistas maravillarse con la mezcla de lo antiguo y lo moderno. Una de sus caminatas favoritas la llevaba a la Catedral de Barcelona, cuya imponente estructura la hacía sentirse diminuta pero inspirada. En sus días libres le gustaba perderse en el laberinto de callejuelas, descubriendo pequeñas tiendas de artesanía, librerías escondidas y cafeterías con terrazas que invitaban a quedarse. El barrio gótico también era un festín para los sentidos. Ana solía pasar por el Mercat de la Boqueria, donde los colores de las frutas, el olor de las especias y el bullicio de la gente creaban una atmósfera única. Se regala pequeños caprichos como un pincho de tortilla o una bandeja de churros con chocolate que disfrutaba mientras caminaba hacia las Ramblas. En una taberna escondida que ella consideraba su pequeño secreto, se deleitaba con tapas de jamón ibérico, croquetas y pan con tomate. Siempre acompañaba su comida con una copa de vino tinto y en ocasiones especiales se permitía un postre de crema catalana que hacía que su día fuera perfecto. Las Ramblas eran su refugio cotidiano. Pasear bajo los árboles que formaban un túnel verde era su manera de desconectarse del mundo. Allí se mezclaban turistas, artistas callejeros, vendedores ambulantes y lugareños, creando un caos armonioso que a Ana le encantaba. Siempre terminaba su recorrido en el Mirador de Colón, donde podía ver el puerto y sentir la brisa del mar. Aquí siempre soy libre.
se decía, mientras dejaba que sus pensamientos vagaran con el sonido de las olas. Ana no podía resistirse a los escaparates de los grandes almacenes de la Plaza de Cataluña. En aquellos días, su elegancia era su sello personal. Gastaba parte de su salario en prendas que la hacían sentir poderosa, vestidos de telas suaves, abrigos que abrazaban su figura y zapatos que la hacían caminar con seguridad. Me gusta verme bien. Pensaba mientras se probaba un sombrero en un pequeño taller artesanal. Sabía que su carisma y belleza no pasaban desapercibidos y disfrutaba de ser joven, llamativa y llena de vida. Un fin de semana, Ana aceptó la invitación de una amiga para visitar Terrassa, una ciudad cercana. Su amiga le había hablado de una discoteca popular donde se reunían jóvenes de toda la región. Ana, siempre dispuesta a probar algo nuevo, aceptó con entusiasmo. La discoteca era un lugar vibrante, con luces de colores y música que hacía temblar el suelo. Al entrar, Ana sintió que el mundo exterior desaparecía. La pista de baile estaba llena y el ambiente era eléctrico. Fue allí, entre las luces intermitentes, donde lo vio por primera vez. Estaba de pie junto a la barra, vestido con una elegancia despreocupada. Su mirada, profunda y llena de misterio, se cruzó con la de Ana y algo dentro de ella se encendió. Ana decidió acercarse, fingiendo que necesitaba una bebida. Cuando llegó a la barra, él la saludó con una sonrisa. ¿Primera vez aquí? Le preguntó con un acento que ella encontró irresistible. Sí, soy nueva en Terrassa. Respondió sintiendo que su corazón se acelera. Hablaron por unos minutos, pero cada palabra parecía cargada de significado. Cuando la música cambió a un ritmo más lento, él extendió su mano. ¿Me concederías este baile? Ana aceptó, y en la pista de baile todo desaparece excepto ellos dos. No sabía cómo, pero aquel hombre a quien acababa de conocer hacía que se sintiera segura, como si llevaran años conociéndose. Después de bailar, se sentaron en una mesa apartada y hablaron hasta que las luces de la discoteca se apagaron. Él le contó sobre su vida, sus sueños, y ella hizo lo mismo. Es curioso cómo una noche puede cambiarlo todo, pensó Ana, mientras él tomaba su mano con delicadeza. De regreso en su hotel en Barcelona, Ana recordaba cada detalle de aquella noche en Terrassa. Sabía que ese encuentro marcó un antes y un después en su vida. Ahora, sentada en la cama, se preguntaba si él recordaría esa noche con la misma claridad, si también pensaba en los bailes y las conversaciones que los unieron. El barrio gótico, las Ramblas y esa discoteca en Terrassa eran piezas de un rompecabezas que Ana estaba reconstruyendo, y aunque no sabía cómo encajaría todo al final, sabía que cada recuerdo la hacía sentir más viva. Tras aquella noche mágica en la discoteca de Terrassa, Ana y su primer amor, Julián, se volvieron inseparables. Durante los meses que siguieron, sus encuentros estuvieron llenos de risas, sueños compartidos y momentos inolvidables. Él la llevaba a lugares que ella nunca había visitado, como las montañas de Montserrat o pequeñas bodegas en los alrededores de Barcelona, donde compartían copas de vino y planeaban un futuro juntos. Julián era carismático, detallista y profundamente encantador. A Ana le fascinaba su manera de hablar, su habilidad para encontrar belleza en lo cotidiano y la forma en que la hacía sentir especial. Sin embargo, también notaba pequeños detalles que le inquietaban: su resistencia a asumir responsabilidades, su tendencia a depender de otros y una cierta despreocupación por el futuro. A pesar de sus dudas, Ana aceptó casarse con Julián después de 2 años de relación. La boda fue sencilla pero llena de alegría. Se casaron en una pequeña iglesia en Barcelona.
rodeados de amigos y familiares. Ana lucía radiante en un vestido blanco, mientras Julián no podía apartar los ojos de ella. Eres lo mejor que me ha pasado. Le dijo mientras se daban el primer beso como esposos. El inicio de su matrimonio estuvo lleno de momentos felices. Vivían en un pequeño apartamento en el Eixample y aunque no tenían mucho, se las arreglaban para disfrutar de la vida. Ana trabajaba duro para mantener el hogar, mientras Julián soñaba con grandes proyectos que nunca terminaban de concretarse. 7 años después de casarse, Ana dio a luz a su primer hijo, un niño que llenó sus vidas de alegría. Lo llamaron David, un nombre que ambos adoraban. Para Ana, David era el centro de su mundo, el motivo por el cual valía la pena esforzarse cada día. Sin embargo, la llegada de David también puso de manifiesto las debilidades de Julián. Aunque era un padre cariñoso, seguía evitando asumir responsabilidades económicas y dejaba que Ana cargara con la mayoría de las obligaciones del hogar. Ana comenzó a sentirse agotada. Sus jornadas laborales eran largas y al llegar a casa tenía que encargarse del bebé y de la casa. Julián siempre prometía que las cosas mejorarían, que pronto encontraría la manera de aportar más, pero las promesas se desvanecen con el tiempo. Esto no es lo que imaginé para mi vida, Pensaba Ana mientras arrullaba a David en las noches. Amaba a su esposo, pero también comenzaba a darse cuenta de que el amor no era suficiente para construir un futuro estable. Cuando David cumplió 3 años, Ana llegó a su límite. Julián había empeñado su anillo de matrimonio para pagar deudas sin consultarle, y eso fue la gota que colmó el vaso, Esto no es solo falta de dinero, pensó Ana. es falta de respeto, de compromiso, de responsabilidad. Ana sabía que no podía seguir así. Decidió que lo mejor para ella y para David era comenzar de nuevo, lejos de las promesas incumplidas y las decepciones. Planeó su huida con cuidado, sin decirle nada a Julián. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que quedarse significa perderse a sí misma y poner en riesgo el futuro de su hijo. Vendió algunas de sus joyas y ahorró cada euro que pudo. Contactó a una amiga en París, quien la ayudó a organizar su viaje a Francia. El día que decidió irse, Ana esperó a que Julián saliera de casa. Empacó solo lo esencial, ropa para ella y para David, algunos juguetes y una pequeña caja con fotografías y recuerdos familiares. Cuando el tren partió hacia Francia, Ana miró por la ventana y dejó escapar un suspiro. No sé qué me espera, Pensó. pero sé que esto es lo correcto. David, ajeno a lo que estaba sucediendo, jugaba con un peluche en el asiento junto a ella. Ana lo observó y sintió que su decisión estaba justificada. Esto es por ti. Le susurró mientras acariciaba su cabello. En París, Ana comenzó de nuevo. Su amiga la recibió con los brazos abiertos, pero la adaptación no fue fácil. No hablaba francés y no tenía muchas opciones de trabajo. Sin embargo, su determinación la llevó a encontrar un empleo en una panadería, donde trabajaba largas horas mientras cuidaba de David. Ana siempre había soñado con Estados Unidos como un lugar donde podría construir una vida mejor para ella y su hijo. Después de 1 año en París, logró reunir el dinero suficiente para los pasajes. A través de contactos en España, consiguió una visa y partió hacia Nueva York con David. Llegar a Nueva York fue como entrar en otro mundo. La ciudad era caótica, vibrante y llena de oportunidades. Ana encontró trabajo como asistente en un restaurante y con el tiempo logró estabilizarse. David creció rodeado de amor y aprendió el valor del esfuerzo y la perseverancia de su madre. Aunque Ana dejó muchas cosas atrás,
Nunca olvidó sus raíces ni los sacrificios que hizo para ofrecerle a su hijo una vida mejor. Las fotografías y recuerdos que dejó en Barcelona siempre estuvieron en su mente, esperando el momento en que pudiera recuperarlos. Ahora, 36 años después, estaba lista para volver y cerrar ese capítulo de su vida. Ana caminaba por las calles de Barcelona con una mezcla de ansiedad y determinación. Cada rincón de la ciudad despertaba recuerdos, pero ninguno era tan poderoso como el pensamiento de ver a Julián después de tantos años. No lo había vuelto a encontrar desde que huyó aquella noche con su hijo. El tiempo había erosionado el dolor, pero los sentimientos mezclados seguían latentes: cariño, decepción y quizás un poco de culpa. Había decidido que antes de recoger las fotografías que tanto significaban para ella, se encontraría con Julián. No quería dejar asuntos pendientes ni palabras sin decir. Habían pasado 36 años, pero algunas conversaciones no podían postergarse más. Julián le había sugerido un bar en el barrio gótico, cerca de la Plaza Real, un lugar que ambos frecuentaban en su juventud. Al llegar, Ana reconoció el bar, aunque ahora lucía renovado. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, desde donde podía observar a los transeúntes. Pidió un café y esperó. Cuando Julián entró, su corazón dio un vuelco. A pesar de los años, seguía siendo el mismo hombre que conoció en Terraza, aunque su cabello ahora estaba salpicado de canas y su rostro mostraba las huellas del tiempo. Julián la vio y sonrió con una mezcla de sorpresa y alegría. «Ana», dijo acercándose lentamente. Ella se levantó y sin dudarlo se abrazaron. Fue un abrazo largo, lleno de emociones no dichas. Cuando se sentaron, el silencio inicial estuvo cargado de significado. Ambos se miraron con nostalgia, como si intentara descifrar quién era ahora la persona frente a ellos. Nunca pensé que volverías, dijo Julián finalmente. Su voz era suave, casi un susurro. Nunca pensé que lo haría, respondió Ana sonriendo con melancolía. Hablaron de lo que habían sido sus vidas después de separarse. Ana le contó sobre David, su vida en Estados Unidos y cómo había luchado para salir adelante. Julián escuchaba con atención, a veces asintiendo, otras veces apartando la mirada como si las palabras lo golpearan con fuerza. Siempre supe dónde estabas, dijo él de repente. Ana lo miró sorprendida. ¿Cómo? Preguntó con una mezcla de incredulidad y curiosidad. Tus cartas, las que enviaste a mi hermana. Nunca te respondí, pero las leí todas. Quería que estuvieras bien, aunque no podía ser parte de tu vida. Ana sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. No esperaba esa confesión. Había imaginado que Julián la había olvidado, pero ahora sabía que de alguna manera siempre estuvo presente en su vida. Después de la conversación, Julián la llevó a su casa. Era un pequeño apartamento lleno de objetos que hablaban de su vida solitaria, libros desordenados, fotografías en blanco y negro y recuerdos de un pasado que parecía haberse detenido. Julián sacó una caja de madera de un armario y la colocó sobre la mesa. Ana la miró con una mezcla de emoción y temor. Cuando la abrió, encontró las fotografías que había dejado atrás. Imágenes de su juventud, de su familia en Colombia y las primeras fotos de David cuando era un bebé. Pensé que nunca vendrías por ellas, dijo Julián, observándola mientras revisaba las imágenes. Ana tomó una fotografía de sus padres y la acarició con ternura. No podía contener las lágrimas. Había temido que estos recuerdos se perdieran para siempre, pero ahora estaban frente a ella, como un puente entre el pasado y el presente. Antes de irse, Ana y Julián
Se sentaron juntos una vez más. Él la miró con una tristeza que parecía haber acumulado durante años. Ana, nunca fui el hombre que merecías. Dijo rompiendo el silencio. Ella negó con la cabeza y tomó su mano. No importa, Julián. Ambos hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Hablaron durante horas, recordando los buenos momentos y enfrentando las heridas que nunca sanaron del todo. Al final, Ana se despidió con un abrazo. No había resentimiento, solo un profundo entendimiento de que ambos habían seguido caminos diferentes, pero sus vidas siempre estarían conectadas. De regreso en su hotel, Ana colocó las fotografías sobre la cama y las observó una por una. Cada imagen era una ventana a un capítulo de su vida que creía perdido. Sentía que, al recuperarlas, había recuperado una parte de sí misma. En su diario escribió: Hoy cerré una puerta que llevaba demasiado tiempo entreabierta, no para olvidarme de lo que hay detrás, sino para avanzar con más paz y claridad. Julián siempre será parte de mi historia, pero ahora estoy lista para escribir nuevos capítulos. Aquella noche, sentados frente a frente en el pequeño salón del apartamento de Julián, la conversación tomó un rumbo inesperado. Después de años de silencio, Julián decidió abrir su corazón como nunca antes lo había hecho. Julián sostuvo una de las fotografías que Ana había sacado de la caja, una imagen de David cuando apenas era un bebé. Sus ojos se llenaron de lágrimas al mirarla. Nunca me casé, Ana. Dijo rompiendo el silencio. Ella levantó la vista, sorprendida por sus palabras. Había asumido que Julián había seguido adelante, quizás construyendo una nueva familia, pero lo que estaba escuchando era todo lo contrario. ¿Por qué? Preguntó suavemente, como si temiera romper la frágil atmósfera que los envolvía. Julián respiró hondo antes de responder. Porque nunca encontré a nadie como tú. Has sido el amor de mi vida, Ana. Mi primer amor y la madre de mi único hijo. Nadie más podría ocupar ese lugar en mi corazón. Ana sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Julián eran sinceras, pero también cargadas de tristeza. Siempre pensé que no era suficiente para ti. Continuó él, su voz quebrada. Y cuando te fuiste, me di cuenta de que no había hecho nada para retenerte, para demostrarte que podía cambiar. Después de ti, simplemente no pude empezar de nuevo. Ana escuchó cada palabra con el corazón abierto. Sabía que esas confesiones venían desde lo más profundo de Julián, y aunque sentía compasión, también comprendía que su decisión de marcharse había sido la correcta. Julián, yo también cometí errores. Nunca quise que nuestro hijo creciera lejos de ti, pero tenía que protegerlo. Y también tenía que protegerme a mí misma. No me arrepiento de haberme ido, pero tampoco te guardo rencor. Juliana sintió, como si esas palabras le ofrecieran una pequeña redención. David lleva mi apellido. Dijo él con una mezcla de orgullo y melancolía. Es mi único hijo, aunque nunca he estado presente en su vida. Ana puso una mano sobre la de él. David es un hombre maravilloso. Es trabajador, responsable y cariñoso. Todo lo que soy se lo he dado, pero también lleva algo de ti, algo que siempre he reconocido. Esa noche, la conversación no solo fue un cierre emocional, sino un acto profundamente espiritual. Ana sintió que algo se liberaba dentro de ella, como si un peso que había llevado durante décadas finalmente desapareciera. Siempre rezaba por ti, Julián. Confesó ella. Pedía que encontraras la paz, que tuvieras la vida que soñabas, aunque no fuera conmigo. Él la miró con una sonrisa triste. Tú eras mi paz, Ana. Nunca aprendí a buscarla en otro lugar.
Ana, sin querer derribarlo, lo miró con ternura. La paz no se encuentra en otra persona, Julián. La encontramos dentro de nosotros mismos, cuando aceptamos quiénes somos y lo que hemos vivido. Esa frase resonó en la habitación como un eco. Era una verdad que ambos necesitaban escuchar, especialmente Julián, quien había pasado tanto tiempo viviendo en el pasado. Antes de despedirse, Julián tomó la caja con las fotografías y la entregó a Ana. Estas pertenecen a tu familia, a nuestro hijo. Me alegra que finalmente puedas llevarlas. Ana lo abrazó, un abrazo cargado de gratitud y perdón. Gracias, Julián, por estas fotografías y por todo lo que vivimos juntos. No cambiaría nada de nuestro pasado. Julián la acompañó hasta la puerta y antes de que ella se marchara dijo: Ana, aunque nuestra historia terminó, siempre serás mi gran amor. Te deseo lo mejor, de corazón. Ella le sonrió y respondió con sinceridad: y yo a ti, Julián, que encuentres la paz que tanto mereces. Mientras caminaba por las calles de Barcelona de regreso a su hotel, Ana sintió una profunda calma. Había cerrado un capítulo de su vida, no con tristeza, sino con gratitud. Julián siempre sería parte de su historia, pero ahora podía mirar hacia adelante sin cargas emocionales. Cuando Ana volvió a su hogar en Estados Unidos, llevó consigo la caja de fotografías y, lo más importante, una sensación de plenitud. Una noche, mientras miraba las imágenes junto a su hijo David, sintió que había cumplido con su propósito. Estas son las raíces de nuestra familia, David. Le dijo mientras señalaba las fotografías de su juventud. Cada una de estas imágenes cuenta una historia que te pertenece. David la miró con cariño. Gracias, mamá, por todo. En su diario, Ana escribió: El viaje a Barcelona no fue solo para recuperar fotografías, fue para recuperar una parte de mi alma que había dejado atrás. Ahora entiendo que el amor no se mide por cuánto tiempo permanece, sino por lo que deja en nosotros. Julián fue mi primer amor, pero mi mayor amor es la vida que construí para mí y para mi hijo. Estoy en paz. De regreso a su hogar en Estados Unidos, Ana retomó su vida cotidiana con la serenidad que solo da haber enfrentado el pasado y reconciliarse con él. En su hogar la esperaban su esposo, con quien había compartido 30 años de amor estable y sólido, y su hijo menor, fruto de esa nueva etapa de su vida. David, su hijo mayor, ahora adulto, y su hermano menor habían crecido como pilares uno del otro. A pesar de la diferencia de edades, siempre compartieron un vínculo profundo, marcado por el respeto y el apoyo mutuo. Se cuidaban y se querían como si no hubiera diferencia alguna en sus orígenes, y Ana se sentía profundamente agradecida de haberles inculcado ese amor fraternal. Era común verlos juntos, ya sea planeando un viaje, ayudando a sus padres en algún proyecto del hogar o simplemente compartiendo una comida en la mesa familiar. Ana observaba esos momentos con una sonrisa, sabiendo que había logrado construir la familia que siempre soñó, un hogar lleno de amor, comprensión y unidad. Ana continuó dedicándose a las cosas que amaba. Disfrutaba cocinar nuevos platos para su familia, llenar el jardín con flores y plantas y sentarse en su rincón favorito de la casa para leer o escribir en su diario. Su esposo, un hombre trabajador y cariñoso, la apoyaba en todo y siempre encontraba maneras de sorprender, recordando que la estabilidad también puede ser emocionante. En las noches, la familia a menudo se reunía para compartir historias, ver películas o simplemente disfrutar del tiempo juntos. David, con su madurez y responsabilidad,
Siempre hacía tiempo para visitar a sus padres y pasar tiempo con su hermano menor, creando un ambiente cálido que Ana valoraba profundamente. Un día, mientras Ana miraba las fotografías recuperadas de Barcelona, pensó en el camino que la había llevado hasta este punto, desde aquella joven madre que huyó para proteger a su hijo, hasta la mujer que construyó una vida nueva, llena de amor y satisfacción. Escribió en su diario: la vida me ha enseñado que el pasado nos moldea, pero no nos define. Somos lo que elegimos construir cada día con las personas que amamos y los momentos que compartimos. He tenido dos grandes amores en mi vida: Julián, que me enseñó a soñar, y mi esposo, que me enseñó a vivir. Pero mi mayor orgullo son mis hijos, dos hermanos inseparables que me muestran cada día que el amor siempre encuentra la manera de prevalecer. En los años que siguieron, Ana dedicó su tiempo a disfrutar de su familia y transmitirles sus valores. Enseñó a sus hijos la importancia de la honestidad, el esfuerzo y el respeto por los demás. Les contó historias de su vida en Barcelona, no como un recuerdo doloroso, sino como una lección de fortaleza y esperanza. David y su hermano menor crecieron cuidando de sus padres con la misma dedicación que habían recibido de ellos. Para Ana, no había mayor satisfacción que ver a sus hijos unidos, compartiendo la misma alegría y amor que ella siempre deseó para ellos. Con su corazón en paz y su familia como su mayor tesoro, Ana vivió el resto de sus días con gratitud y serenidad. Sabía que su historia, llena de giros inesperados y decisiones difíciles, había sido el camino perfecto hacia una vida plena. By Gloria Meléndez.